Vamos a abrir las carpetas, hermanos, por favor. Página número 14, por favor. Por ti y por mí. Página 14, por ti y por mí. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los tragó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Al sepulcro bajó, por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Al sepulcro bajó, por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Vamos a prepararnos, hermanos, para participar de la cena del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano José, a Saúl y a un servidor que nos encarguemos de ello. Después pasaré al frente, hermanos, a traer la meditación de la palabra de nuestro Dios. Buenos días, hermano. Nos dirá un mandamiento para cada uno de aquellos que hemos sido bautizados, recordando cada domingo el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y vamos a ir ahí a 1 Corintios 11:23 para ver la lectura. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge que ore por el pan. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por esta oportunidad que nos brinda. Ahora, Señor, estamos aquí reunidos para conmemorar aquel sacrificio que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros al morir en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Queremos pedirle, Señor, que bendiga este pan sin levadura, que represente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado en la cruz para la redención de nuestros pecados. Que lo hagamos dignamente delante de tu presencia, Padre, y que nos examinemos para ver si somos dignos de ello. En Jesucristo oramos. Amén. Amén.
diciendo el 25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Yo voy a orar por el jugo. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, que mora en el cielo, en la tierra y en tu lugar, que en estos momentos esté en medio de nosotros. Nuevamente, le damos gracias, eterno Dios, por permitirnos estar aquí y hacer memoria, bendito Dios, de este sacrificio inmerecible que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Le pedimos que bendiga este jugo de David, que simboliza la sangre derramada en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados. Bendiga a cada uno de aquellos que vamos a participar de ellos. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, se lo rogamos. Amén. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 nos habla referente a la ofrenda. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Yo voy a orar por la ofrenda. Vamos a orar. Nuevamente, nuestro Dios, Padre Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos da. También gracias por que nos da la oportunidad de participar de esta ofrenda. Le pedimos que la bendiga, que bendiga a cada uno de aquellos que participaremos de ella, que bendiga las fuentes de trabajo, bendito Dios, donde proviene este dinero, y que sea administrado de acuerdo a su mandamiento. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, habiendo terminado con este mandamiento, entonces le damos el lugar a nuestro hermano Jorge, que nos va a traer el mensaje de esta mañana. También nuestros niños, hermanos, pasará a depositar su ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel que es nuestro amigo fiel. Cristo me
Cristo me ama. Sí. Ahora los niños pasarán también a la clase y jovencitas también, con mi esposa, los que gusten. Y nosotros vamos a estar preparando nuestros corazones, hermanos, para poder recibir la meditación de la palabra de nuestro Dios, la cual les invito que abramos nuestras Biblias, el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 3. El libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 3, hermano. Y la palabra de nuestro Dios dice así, hermanos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema que vamos a estar viendo en esta mañana le hemos titulado, hermanos, cuidando nuestra salvación, hermanos. Cuidando nuestra salvación. Muchas de las veces se ha oído, hermanos, decir que una vez salvos, siempre salvos. Que no necesitamos que preocuparnos porque ya me ha salvado el Señor. Pero la palabra de nuestro Dios, aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿podremos nosotros perder nuestra salvación o no? De acuerdo a lo que la palabra de nuestro Dios nos está enseñando aquí en el libro de los Hebreos. La respuesta para ello, hermanos, es: sí se puede perder nuestra salvación. Y te lo está haciendo en forma de pregunta: ¿cómo escaparemos? ¿Cómo podré yo escapar, hermanos, amigos, si yo descuido mi salvación? Una salvación que no te costó o no te va a costar absolutamente nada a ti, porque ya fue comprada para ti. Y fue comprada a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es, hermanos, a lo que nos estamos refiriendo nosotros en esta mañana. Si la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, si la sangre de Jesucristo nos ha comprado y nos ha dado la salvación, entonces usted y yo debemos ¿de qué? De prestar atención y cuidar nuestra salvación, porque si usted se descuida por un instante, o si yo me descuido por un instante, téngalo por seguro que sí vamos a perder nuestra salvación. Entonces, si perdemos nuestra salvación, hágase la siguiente pregunta: ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? Hay solamente dos lugares: el cielo y el infierno. Y yo creo que nadie quiere ir al infierno, ¿sí? Yo no quiero ir al infierno. Y yo estoy seguro que usted tampoco quiere ir al infierno. Entonces es mi obligación cuidar mi salvación, porque la salvación, hermanos, es individualmente. Procure usted por su salvación y procure poder llegar hasta el final de la meta, hermanos, para que usted pueda entrar al cielo. Juan capítulo 14 dice: voy pues a preparar lugar. Ese es el lugar, hermanos, donde usted y yo queremos ir. Entonces, si usted quiere ir a ese lugar, cuide su salvación. Por eso aquí está diciendo la palabra de nuestro Dios: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? La salvación es algo que se recibe por gracia, hermanos. Y dijimos que la gracia es un regalo no merecido. Pero el Señor Jesucristo nos la dio a usted y a mí. Por esa misma gracia es que usted y yo somos salvos. Dice la palabra de Dios, si gustan acompañarme, en el libro de los Efesios, capítulo 2. En el libro de los Efesios, capítulo 2. Y versículo 8. Y dice así, hermanos: porque por gracia sois salvos por medio de la
no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense lo que Pablo está diciendo, hermanos. Primeramente dice Pablo que a través de la gracia, a través de la bendición de nuestro Señor Jesucristo, a través del regalo que Él nos da, dice, usted y yo somos salvos. Pero fíjense también lo que dice, que esto es a través de la fe, hermano. ¿Y qué es la fe? El libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos enseña claramente o nos da una forma de definición concerniente a lo que es la fe. Hebreos 11:1 dice, hermanos, pues la fe, la certeza de lo que no se ve, ¿sí? Pero ¿qué más dice? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Entonces, ¿en quién estamos esperando? Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros no lo podemos ver. Pero esa es nuestra fe. Y nuestra fe, hermanos, nos va a ayudar a que usted tome la decisión a obtener la salvación a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Porque también en el versículo 6 de ese mismo capítulo, de Hebreos capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted no tiene fe, entonces no va a poder agradar a Dios. Y si usted no tiene fe, entonces usted está peligrando obtener su propia salvación. Recuerde que dije, hermanos, que la salvación es individualmente, hermanos. Individualmente. Pero sin embargo, hermanos, es algo que usted y yo debemos cuidar con mucho esmero, hermanos, con mucho cuidado. Debemos de preocuparnos, hermanos, por nuestra salvación. En el libro de Filipenses capítulo 2, en el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, fíjense también lo que dice, lo que nos habla el apóstol Pablo. Dice ahí, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice aquí, hermanos, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. En otras palabras, hermanos, usted y yo debemos estarnos preocupando por nuestra salvación. Pero dice, ¿cómo? ¿Cómo usted y yo debemos de preocuparnos? Dice que con temor. Pero la palabra temor, hermanos, muchas veces lo tomamos como si fuera un miedo. ¿Sí? Y y aquí no está dando a entender a un miedo, sino que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos preocuparnos por nuestra salvación a través de la obediencia. Que lo hagamos a través, hermanos, ¿de qué? De reverencia o obediencia hacia nuestro Dios. Pero también dice, hermanos, claramente, con temblor. Temblor, hermanos, quiere dar a entender que te preocupes por ello. Que te preocupes por ello. Ahora, la pregunta que quiero hacer en esta mañana es, ¿cómo se describe la salvación? ¿Cómo realmente, hermanos, amigos, se describe la salvación? De acuerdo al libro de los Hebreos, donde hemos empezado nuestro mensaje, en el capítulo 2, versículo 3, al final de este pasaje bíblico, hermanos, nos dice que es una salvación tan grande. Es grande la salvación. Lograda, hermanos, a precio por alguien. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estaría dispuesto a dar la vida por alguien más? ¿Cuántos de nosotros estaría dispuesto, hermanos, a dar un hijo
por algún malhechor y tomar aquel lugar que le corresponde a aquel malhechor y decir, ¿sabe qué? Pues yo doy mi hijo a que vaya y que aquella persona salga libre. Yo creo que nadie, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, si le dieran a escoger, mandaría a su hijo en aquella cruz a morir? Yo creo que nadie está dispuesto a hacerlo. Pero ¿sabe qué? La salvación fue tan grande a través de nuestro Señor, hermanos. A través de nuestro Dios, que Él decidió mandar a su único hijo a morir por usted y por mí. Fue grande el amor, hermanos, que nos dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese lo que está diciendo, hermanos. Fíjese lo que Jesucristo está relatando. Dice que su Padre amó tanto a este mundo, a un mundo de pecado, hermanos, que decidió enviar a su único Hijo a este mundo a morir por usted y por mí. Aún nosotros éramos los que merecíamos morir en esa cruz. Pero Él dio a su único Hijo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vuelvo y recalco la pregunta. ¿Cómo se describe la salvación, hermanos? ¿Acaso no es grande la salvación? ¿Acaso no fue grande al ver enviado a su único Hijo a morir por nosotros? Sí, hermanos. Amigos, sí es grande la salvación. El apóstol Pedro, hermanos, fíjense lo que dice también en la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19, hermanos. La primera carta a Pedro, capítulo 1, versículos 18 y versículo 19. Primera carta a Pedro, capítulo 1, versículos 18 y versículo 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Imagínense, hermanos, cómo éramos en otro tiempo. Que nuestro Señor Jesucristo nos rescató de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser. Dice aquí, hermanos, la cual de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pero fíjense cómo, hermanos, dice el versículo 19, hermanos, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero, hermanos, sin mancha y sin contaminación. Un corderito, hermanos, un cordero, un borrego, ¿sí? No va a matarlo a usted si está enfermo, ¿sí? ¿Qué pasaría si usted matara a aquel cordero enfermo, hermanos, y se come aquella carne? De seguro va a ir a dar al hospital, porque está contaminado aquella carne. Entonces, nuestros pecados, hermanos, nos están contaminando y necesitamos que limpiarnos de esa contaminación de pecado que traemos, de vuestra forma o manera de vivir. Ahora dice aquí, hermanos, que aquel cordero, aquí representando el cordero, es Jesucristo. Y ese cordero, hermanos, amigos, fue un cordero sin mancha, que no estaba enfermo, hermanos. Aquel cordero, hermanos, era puro, era limpio, estaba, hermanos, sin contaminación, porque no se encontró pecado alguno. Entonces, aquel cordero hermoso, precioso, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el que nos rescató de vuestra vana manera de vivir. Pero si aún estamos en esta forma, usted en esta mañana tiene también la oportunidad de ser cambiado y limpiado de cualquier maldad, porque fue también comprado por la sangre de aquel cordero. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. El libro de Apocalipsis capítulo 1,
versículo 5. Y dice así, hermanos: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjense lo que está ahí diciendo ahí, hermanos. Dice que Jesucristo, fiel, número 2. Dice que era el primogénito de los muertos. 3. Y luego dice, hermanos, que es el soberano, que es el todo de todo, el rey de reyes, el señor de señores. Dice, quien nos amó a nosotros. Pero principalmente dice que Él mismo nos lavó con su sangre preciosa, hermanos. ¿Cómo se describe entonces, hermanos, la salvación? Lo acabamos de vernos. Una salvación tan grande. La segunda pregunta, hermanos, porque el tiempo vuela, dice, o es, ¿qué pasa si nos descuidamos? ¿Qué podrá suceder si yo me descuido? La palabra de nuestro Dios en la primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 8, hermanos, nos hace recordar que tenemos a un enemigo. Y ese enemigo, si usted se descuida por un momento, por un instante, entonces Él va a venir y nos va a devorar, nos va a destruir. Y en primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos enseña que Él anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y si usted se descuida por un instante, entonces téngalo por seguro que Él lo va a devorar. Y téngalo por seguro que Él lo va a sacar de su salvación. Pero también la palabra de nuestro Dios dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Debemos de tener mucho cuidado con nuestra salvación, porque si la descuidamos, seremos destruidos por el enemigo. Recordemos que el enemigo, hermano, nos acecha siempre. Nos hace que caigamos en sus manos, en sus redes, por un instante de descuido. El enemigo, hermanos, es un ser oportunista que está ahí listo. Marcos capítulo 4, versículo 15 dice, hermanos, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Marcos capítulo 4, versículo 15. Si la semilla se está sembrando en esta mañana en su corazón, no deje que las aves vengan y se la coman. No deje que Satanás venga y se la quite de su corazón. Y siempre, hermanos, amigos, la palabra de nuestro Dios nos advierte concerniente a ello. De que tengas mucho cuidado de ello. De que tengas mucho cuidado con tu salvación. Porque nuestro Dios, hermanos, nunca nos ha dado un consejo, una advertencia sin razón, hermanos. Nuestro Dios es un Dios grande y Dios quiere lo mejor para usted como para mí. Y nos advierte de aquellas advertencias, hermanos, que Satanás puede atravesarnos enfrente de nosotros para que usted como yo caigamos en ello. Y para que usted como yo podamos ¿qué? Descuidar nuestra salvación. En el libro de Lucas capítulo 12 versículo 47 dice también, hermanos, que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Y a lo que se está refiriendo aquí, hermanos, es que recibirá mucho castigo. Muchos castigos, hermanos. Y esto es por parte de nuestro Dios. Por parte de nuestro Dios. Y por último, la tercera y última cosa, hermanos, es cómo escaparemos si descuidamos nuestra salvación. ¿Cómo podrá usted escapar, mi amigo, mi amiga? ¿Cómo podrá usted escapar, mi hermano, mi hermana, de ello? Si la misma palabra de nuestro Dios dice que ninguno otro hay salvación. Muchas veces ponemos nuestra mirada en el predicador. Muchas de las veces ponemos nuestra mirada en alguien más, en un familiar, amigo, etc. Pero déjeme decirle que ellos no le van a poder salvar. Y vuelvo y recalco, la salvación es individual, es personal. Y si usted lo hace personal, pregúntese entonces cómo podrá escapar de ello. Porque no hay otro que le pueda dar la salvación. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Si hay alguien más que le está ofreciendo la salvación, déjeme decirle que no es una salvación correcta. Porque ni aún dice la Escritura que si un ángel del cielo o alguien más les anunciara otro evangelio del que ya está escrito, dice: sea maldito, sea anatema. La salvación que ellos pueden traer, hermanos, no se compara a la salvación que Jesucristo te quiere dar. Porque ya fuiste comprado con su sangre preciosa. La pregunta es entonces, hermanos, ¿a quién va a ir usted? ¿A quién va a acudir usted para su salvación? ¿A quién? Juan capítulo 6, versículo 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién acudirá usted en esta mañana? El mensaje, hermanos, es simple y claro. Solamente es cuestión de que usted quiera entregar su vida al Señor en este día. No queda más sacrificio, porque el sacrificio ya fue hecho por usted y por mí. En conclusión, quiero concluir con un pasaje bíblico. En el libro de los Hebreos, capítulo 6. El libro de los Hebreos, capítulo 6. Versículos del 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Debemos de tener mucho cuidado. Si usted ya anda en la luz, no regrese a las tinieblas. No pisotee el nombre de nuestro Señor, porque una vez fue dado y esa vez es para siempre. La decisión es solamente suya. ¿Qué decidirá usted en esta mañana a esta invitación que le está haciendo el Señor? Cuidando mi salvación. Y si la descuida, ¿en dónde pasará la eternidad? Que Dios les bendiga. Y vamos a tener un canto de invitación en esta mañana. Le vamos a pedir a nuestro hermano José que nos guíe en esta alabanza de invitación para animarle, invitarle
a que venga a los pies de Jesucristo y rinda su vida al Señor. En los que nos ponemos de pie, los que podamos cantar el canto de invitación. Para todos aquellos, hermanos, que hemos oído así el Evangelio y que tenemos ese boletito al cielo, pues cuidémonos. Y aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, pues aún están a tiempo. El número 45. Lo tenemos, cantemos. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre. Limpio en la sangre eficaz, para tu Salvador, por la sangre derramó, el pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre. En la sangre eficaz, ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor, estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre. En la sangre eficaz, pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor, esa fuente que limpiará tu sed, oh acude a la sangre eficaz, en la sangre. Limpio en la sangre eficaz. Si hay alguien que quiera pedir las oraciones por algo especial, hermanos, este es el momento de hacerlo. Yo primeramente, hermanos, quiero dar gracias a nuestro Dios porque el jueves mi esposa tuvo la cita con migración para su entrevista de naturalización americana y gracias a Dios que la pudo pasar, hermanos. So, ya es ciudadana americana. Es una cuecona. Cueco. Yo le doy gracias a Dios porque nació bien mi nieto, mi nieta y mi nieto. Amén, hermano. Gloria a Dios por ello. Casi juntos. Amén. Y también pido las oraciones por mi hermana y mi hermano. Claro que sí. Que queremos orar. No, sí. Yo también quiero darle gracias a Dios, hermano, por todo y por todas sus bendiciones y pedirle siempre por las necesidades de cada uno de nosotros, por nuestros visitantes y por aquellos que de repente pues se desaniman también, que Dios ponga un corazón positivo en ellos, ¿no? Para que sigamos cuidando y conservándonos. Yo doy gracias por mi tía Socorro que va recuperándose muy pronto y también doy gracias porque vamos a salir de viaje y esperemos también que Dios nos conceda venir con bien. Y también pido las oraciones por mi hijo Jesús y por Sotero que andan en Oklahoma, que Dios los guarde y los cuide y los traiga conmigo. ¿Alguien más, hermanos?
Saúl. Hermano, para mí, porque pues, me enfermé esta mañana, me dio 3 en 1. Seguro que sí. Vamos a seguir orando por él. Y como dice nuestra hermana Pili, hermanos, el día de mañana estaremos saliendo un grupo de aquí de Pecos, de jóvenes y adultos, ¿verdad? A una reunión nacional de jóvenes, ¿verdad? En la ciudad de Houston. Vamos a estar allá toda la semana, ¿verdad? Para que Dios obre en estos muchachos, en estos jóvenes, que abran sus corazones, sus mentes, ¿verdad? Para que también un día no muy lejano también puedan venir a los pies del Señor. Y en mi lugar va a estar nuestro hermano José, ¿verdad, hermano? Como habíamos quedado, él va a estar predicándonos este miércoles por la tarde, hermanos. Y nosotros regresamos el viernes por la noche aproximadamente. Estaremos ya de regreso. Si no hay más, entonces, hermana Francis. Toda la iglesia, espiritualmente y físicamente, los que van a salir, los que vienen en camino, y por mí y por todos los testigos. Claro que sí. Bueno, si no hay más, vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia para ir en palabras de oración. Los que gusten estar al pie, adelante. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por esta oportunidad que nos brindó de poder escudriñar tu palabra, esperando, Padre, que todo lo que se haya hecho en este día, en esta mañana, haya sido de agrado delante de su presencia y que lo haya recibido como una grata ofrenda delante de usted, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros que estamos aquí. Usted ha escuchado las peticiones de cada uno de mis hermanos y de tus siervos, Señor, y queremos depositarlas cada una de ellas en tus manos para que usted se manifieste y obre de acuerdo a su voluntad, Señor. Queremos pedirle que se quede con nosotros por el resto de este día y el resto de la semana. Gracias te damos por todo y es en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hermano, en la tarde no. Sí. En la tarde no va a haber, hermanos. Hoy nos quedamos a convivir con nuestros hermanos de habla inglesa.